Yo le decía el lunes pasado que al final del programa, de la directa que hicimos el lunes, que me había llegado información desde Cuba sin confirmar, que era algo que me llegó por unos hermanos en Cuba que siempre están en contacto conmigo y me dijeron que Ángel Santiesteban Prats, este masón que es un amigo, que es un escritor genial del que siempre hablo acá, la pareja sentimental de Camila Costa y además escritores de libros como este, que ayer le mostré Los hijos que nadie quiso, que es un libro que me toca muy de cerca. Ayer o antier, cuando ya no sé ni qué día hablamos de los mapas. Creo que antier. Pero hoy les voy a mostrar este que es Dichosos los que lloran, que es otro libro que cuando conocí a Ángel, hace muchos años, hace más de 15 años que establecimos nuestra amistad, Ángel nos conocimos en su casa y es un libro que seguro que él no recuerda, pero que él puso en mis manos y cambió mi vida para siempre. Es un libro que fue premio Casa de las Américas en el 2006, que aunque Casa de las Américas es un invento creado por el comunismo en parte para alimentar esta propaganda intelectualoide entre los escritores de Latinoamérica y que comenzó en el 1960 y que ha cambiado el nombre y ha cambiado un poco la corriente que lleva y da cabida a obras como esta, que costó mucho trabajo que ganara ese premio Casa de las Américas en el 2006, porque realmente obras contestatarias tienen ciertas limitaciones para participar en este concurso auspiciado por la dictadura y que se da en La Habana. Aún así, Ángel Santiesteban me demostró en esa época lo que nos hizo ser amigos. Y más allá de la masonería, nosotros somos hermanos de masonería, pero además amigos en lo personal. Y fue por su humildad, porque nos conocimos en su casa. ¿Cuántas veces un abogado joven, yo era un niño de Oriente, un hermano en común me presentó a él en su casa, en el Vedado, él me recibió en su casa, conversamos, me regaló sus libros, me los dedicó y sin conocernos de nada establecimos nuestra amistad que llega hasta el día de hoy? Pues nada, ayer Ángel Santiesteban Prats, el autor de este libro que le recomiendo a todos los que puedan buscar y leer, que es un libro de cuentos, para mí es el escritor más genial que hay en esta generación de escritores cubanos, siempre lo digo, se llama Dichosos los que lloran, este libro que escasea quizás, por supuesto, en la librería de Cuba es muy difícil encontrarlo, casi imposible, es más imposible, porque Ángel es un opositor pacífico a esa dictadura hace mucho tiempo, ha sufrido prisión por esa conducta cívica y pues nada, él, yo había comentado que me llegó la noticia de comentan, murmuran, chismean, platican, me llega por vías extraoficiales que había ido a casa de la esposa de José Daniel Ferrer García en la visita que tuvo el Supremo a Santiago de Cuba, que ya yo traté acá. Pues ayer él publica en sus redes sociales esta noticia que efectivamente confirma esto que yo les había comentado el lunes pasado. Y esta noticia viene dada por él mismo en esta nota que él pone en sus redes sociales que recomiendo seguir porque es apoyar a un opositor pacífico en Cuba, que además de hermano masón, es un patriota que ha sufrido directamente las consecuencias de su activismo político, que además pone tanto al servicio de la causa su obra, que es lo que yo siempre digo, poner la causa por delante del ego, que yo siempre le pido por favor que no deje de escribir por estar involucrado en los temas políticos, porque su ayuda no solamente es en el ejemplo que él da como ciudadano cubano, sino en sus obras, que quedan para siempre. También él ha sido el guionista de Plantados, de Plantadas, un co-guionista de estas obras, estas películas que quedan para la posteridad y que sirven para demostrar lo que ha pasado el cubano con este flagelo que es el comunismo. Pues nada, él en esta publicación escribe lo siguiente que les voy a leer. Recientemente visité a Nelva. Nelva es la esposa de José Daniel. Esposa del patriota José Daniel Ferrer García, quien se encuentra injustamente encarcelado porque ni siquiera llegó a participar en las protestas del 11 de julio. Salía de su casa y lo apresaron en la esquina. Hay videos de eso. Aflige escuchar las anécdotas de los abusos que le cometen a José Daniel Ferrer, a su esposa y a su hijo, un niño hermoso con sentimientos extraordinarios, quien a sus pocos años de vida ya está marcado por la educación de sus padres y los abusos que le cometen los esbirros. Nelva me contó cómo el niño había visto a los guardias golpear a su padre, entre ellos el jefe de la prisión. Danielito se ilusiona el día de la visita familiar y una vez que están allí, se la niegan. Para colmo, algún guardia, falta de alma y de todo tipo de sentimientos, le ha llegado a decir que su papá se negaba a la visita porque no lo quería ver
a un niño, oigan esto, él se ponía a llorar y a decirle mi papá me ama. Realmente hay que ponerse fuerte para aguantar las lágrimas y enseñarlo a ser fuerte a él también, a pesar de su poca edad, pero es lo mejor que podemos hacer para ayudarlo, acompañarlo a la escuela y luego ir a recogerlo. Me hizo su amigo y hablamos de nuestras mascotas y me encantaba hacerlo reír. Sabemos que todas las dictaduras de izquierda o de derecha violan los derechos humanos, pero abusar de un niño es algo fuera de todo entendimiento y solo comparable con los abusos de exterminio cometido por los nazis. Pensar diferente no es un delito. Libertad para José Daniel Ferrer, libertad para todos los presos políticos. Tenemos el derecho a que cada cual piense y luche por una Cuba mejor. Pues nada, gracias mi hermano Ángel. Esto es lo que yo pido que haga la masonería en Cuba. Esto es lo que representa lo que somos los masones, no abandonar a nuestros hermanos y a sus familiares bajo ninguna circunstancia y especialmente cuando lo necesitan, cuando están en desgracia porque un régimen atroz, que es ese régimen comunista, reprime la luz que emiten nuestros mejores hermanos y nuestros mejores patriotas. Gracias por tu actitud como cubano y como masón. Esto es lo que nos une a nosotros en nuestra amistad y es lo que me hace sentirme orgulloso del patriota que eres. Ahora bien, no olvidemos mi posición con respecto a la institución de la cual también eres parte, mi hermano Ángel. Yo te lo agradezco, es un orgullo para mí que seas mi hermano y te considero mi amigo y lo sabes, te quiero mucho y te quiero por cosas quizás fuera de la masonería, sino por tu ejemplo ante Cuba y la obra que has escrito que para mí es genial y representativa de este holocausto comunista en Cuba. Pero como institución, yo le pido a la masonería mucho más. En esta foto que le vamos a mostrar ahora, esta foto, yo estoy extrañando muchas personas. Extraño, por supuesto, a mi hermano José Daniel Ferrer García, que debería estar libre, porque no ha cometido delito alguno. Y eso Cuba tiene que saberlo. Extraño además al resto de funcionarios que estaban en Santiago, que estuvieron en Santiago, que son parte del Supremo Consejo del grado 33 para la República de Cuba, estos miembros que fueron allá a hacer eventos quizás sociales, eventos masónicos, que no tuvieron el coraje y la dignidad de ir allí a darle apoyo a nuestra cuñada, que es nuestra cuñada. Estos que aparecen en estas fotos, en estos eventos que hemos hablado anteriormente. Extraño ahí al soberano, extraño a Viñas, que es el soberano actual, a este señor que aparece lleno de gangarrias. En este acto que yo vuelvo y repito, no comprenden lo que homenajean, no comprenden lo que representan, no comprenden los símbolos que tienen encima. Pues si bien como masones tenemos que tomar la actitud de Ángel Santiesteban Prats, de este hermano muy valioso, este grado 33 activo de la masonería actual en Cuba, tenemos que entender que como institución tenemos que estar a la altura también, porque es un hermano nuestro y hay varios hermanos, y es el pueblo de Cuba que está esperando que la masonería asuma una posición digna, que tenga que ver con esto que ellos homenajean acá. Esta tarja, si quieres ponerme donde aparece, esa tarja que está al final, que están ellos rindiendo el homenaje, tiene que ver con una historia bella de la masonería en Cuba. Y es una historia que parte en Santiago, con la creación del Supremo Consejo en el siglo XIX en Cuba, producto de la influencia de Andrés Casar y la creación de la Gran Logia de Cuba, que también se hizo en Santiago de Cuba. Ellos están rindiendo homenaje a una tarja en una casa que fue de Francisco Griñán y Mozo, este que fue soberano de ese Supremo Consejo que ellos le rinden homenaje ahí en el año 1872 al 1873, justo 2 años después de que habían asesinado por ser masón al gran maestro mártir Andrés Puente Badel en la misma ciudad de Santiago de Cuba. O sea, estos masones a los que ellos les rendían homenaje o les estaban rindiendo homenaje en este evento en Santiago de Cuba, que yo aquí ya hablé de él en programas anteriores, estos masones estaban jugando la vida por ser masones, por representar a la masonería. Francisco Griñán y Mozo, que es donde está esa tarja, que yo conozco bien porque soy de Santiago y me encanta la historia, fue alguien que tuvo el coraje de asumir el liderazgo del Supremo Consejo en Cuba, del grado 33, justo 2 años después de que acababan de matar a alguien y a un grupo de masones por el único delito de ser masones, Andrés Puentes Badel. Entonces, yo no me explico cómo la institución sigue viviendo enajenada de las cosas que realmente pasan en Cuba. Yo no me explico cómo todos estos señores no estaban allí con Melba, con nuestra cuñada, no estaban con nuestro sobrino, dándole apoyo de sus tíos. Yo no me explico cómo todos ellos no estaban allí
para después de allí partir todos con estos collarines, estos mandiles y estos atributos masónicos que aquí les queman, pero que estuvieran brillando si entre ellos van con Melba y con el hijo de José Daniel a la prisión de Mar Verde, que está bien cerca de allí, y se personan allí para pedir libertad, exigir libertad para nuestro hermano, que no ha cometido ningún delito. Entonces yo extraño esta posición de la institución y sigo diciendo que la institución está jugando un papel decisivo en esta lucha por la libertad en Cuba y tiene que entender su momento histórico. Tiene que entender que es solamente a través de acciones reales que ustedes ponen de manifiesto eso que hablaba los otros días, que es el esoterismo de la masonería, que es esa verdad revelada a la sociedad, que es nuestra función social. ¿Qué pensará ese niño de los masones? Ya va a pensar muy bien de Angelito. Y eso yo me alegro mucho porque Ángel es un hermano querido, que siempre ha sido un activista por los derechos humanos y se ha jugado la vida, la libertad y su propiedad y su obra por la causa. Pero va a extrañar a los masones como institución. Los masones de hoy en día no entienden lo que está pasando alrededor de ellos y su momento histórico. Los líderes de esa masonería onnubilada y decadente que hay en Cuba, en crisis total, que sí tienen esos líderes suficiente coraje para robarse el dinero de los viejitos del asilo, para hacer atrocidades, para ser expulsados por ladrones, para entrar en corruptelas, para viajar el mundo entero y buscar limosnas en el mundo entero, para eso sí, pero para representar nuestros valores y nuestros principios y socorrer a nuestros hermanos y sus familiares, les falta mucha luz todavía. Le falta mucho por darle a su piedra bruta. Demasiado. Los otros días hablaban de una piedra pulida. Ninguno de ustedes la tiene pulida. Yo no entiendo por qué los masones en Cuba, como institución, no se acaban de percatar de la verdad histórica que está pasando en la patria. Que quiero poner una revista porque mientras todo esto pasa, toda mi indignación vino de esta revista a la vez de que estas fotos del acto en Santiago de Cuba. Porque esta revista demuestra lo que es el contubernio de esa masonería en crisis y decadente y vergonzosa, donde este señor Viñas Alonso, que su nombre es José Ramón Viñas Alonso, que lleva de soberano desde el año 2015, hace casi 10 años, con esta actitud indiferente, esta actitud que cuando un hermano casi de sangre mío le preguntó ahora en ese evento en Santiago que por qué no hacían nada por José Daniel, la mejor respuesta que tuvo este sinvergüenza y este hipócrita, soberano hipócrita, como le dije en un video anterior, fue decirle que José Daniel no era maestro masón, que no era masón, que no lo reconocía como masón, porque, en fin, por las razones que él le dio la gana de este joven, que es un hermano de mi barrio, que es muy nuevo en la masonería y está tratando de ver en estos malos ejemplos el destino de la institución a la que él ha entrado. Pues estos son todos los 33 activos de la masonería en Cuba. Todos estos son responsables como institución, donde también está Ángel, como institución de las consecuencias históricas que tiene su falsedad y su actitud vergonzosa ante la situación de Cuba y sus hermanos. Todos ustedes van a tener que responder ante la historia de tanta ignominia y cobardía. A mí no me vale solamente que un masón a título personal vaya a casa de nuestro hermano, que muy bien, de verdad que habla mucho porque solo él sabe lo que arriesga en una sociedad como la cubana, donde es una sociedad que reprime cualquier acto y cualquier acto de rebeldía y de cimarronaje y mambizaje de nuestros compatriotas. Muy bien por Ángel, muy mal una vez más por la masonería cubana como institución, muy mal por el Supremo, muy mal por la Gran Logia, muy mal por todos aquellos miembros que no se atreven a dar el paso adecuado de una institución que debería proteger a sus miembros. Muy mal por estos 33, como 33, porque ustedes son los soberanos y los supremos inspectores de la orden. Ustedes son los que se encargan de proteger al rito y todos y cada uno de los hermanos que hoy sufren directamente, no indirectamente, que son todos los cubanos, directamente el flagelo y la persecución represora de esa dictadura criminal, que son los 5 hermanos que yo siempre digo, José Daniel Ferrer García, Emmanuel Robles Pérez en Batabanó, de la Logia Virtud, y los 3 hermanos de la Logia San Juan de Wilson del Cobre, Karel Artiles Hernández, Alexis Núñez Rodríguez y Oriesel García Isaac. Todos ellos son del rito escocés, que merecen que ustedes tomen partido con lo que está pasando. La historia está escrita. La historia nos ha demostrado lo que ha hecho la institución masónica en Cuba cada vez que se ha visto en situaciones similares, ni siquiera de lejos de ser parecida a lo que está pasando hoy en día con este crimen que está cometiendo esa dictadura con hombres buenos, con familiares que van
cargar con el peso de este drama durante toda su existencia. Ese niño, comentaba la madre, Melba, nuestra cuñada, hace unos días yo puse ayer, antier, creo que el lunes fue que lo puse, la grabación que también llegó a mí de las últimas noticias que tiene esta dama cuñada de nosotros de la situación de José Daniel y donde comentaba que el niño se orina en la cama porque está traumatizado con la situación del padre, que ha visto incluso cómo lo golpean, lo mismo que narra Angelito, que es una situación terrible lo que están pasando estos patriotas, estos hijos de nosotros, porque nuestros sobrinos son nuestros hijos. Como ahorita hablaba Orlando en el chat, nosotros tenemos a muchos hermanos que tienen una estirpe masónica que los abuelos, los padres, ellos, los hijos de ellos, van al camino de la virtud y van estudiando la realidad de Cuba. Algún día la masonería en Cuba como institución tendrá que limpiar la imagen que han dado durante estos 65 años de ignominia, que desde que perdimos a uno de los más grandes maestros que hemos tenido en la historia de la masonería en Cuba, bueno, como tantos hermanos que hemos perdido, Jorge Luis Cuervo Calvo, que para mí fue el último gran maestro efectivo que estuvimos en este periodo oscuro de la masonería en Cuba, que fue del año 1961 a 1962, que salió, que lo habían metido preso y salió gracias a gestiones de la reina del momento de Inglaterra, pues algún día ustedes van a tener que responder ante la historia. Y yo no quiero, Ángel, te lo digo sinceramente, yo sé que estas cosas no gustan, pero yo soy un hombre honesto. Yo soy un hombre que trata de ser coherente todo el tiempo con amigos y con enemigos. Y yo no puedo dejar de decir estas palabras. Muy bien a título personal. Eso es lo que esperamos de ti y de todos los masones en Cuba, que actúen por sus hermanos en desgracia, que son inocentes, que sabemos que le han inventado delitos. Pero además, yo espero eso de la institución. Hay dos grandes cuerpos en Cuba, uno que es la Gran Logia de Cuba, otro que es el Supremo Consejo. Ninguno de los dos está tomando cartas en el asunto y está haciendo lo necesario para denunciar lo que pasa en Cuba. Mientras ustedes describen estas revistas, que estas revistas no contienen la realidad de la masonería en Cuba, solamente contienen estas pamplinas que sirven al discurso de esa dictadura hacia afuera, de decir que en Cuba existe una masonería que se permite, que está vestida con trajes, que viaja el mundo, porque claro, para viajar el mundo sí son raudos y veloces, pero para asumir su posición, que lo único que le va a costar al soberano actual es quizás no salir más de Cuba, estar regulado. Quizás lo que le va a costar es una reprimenda, pero si lo hace correctamente, y lo vamos a ver hoy, y además lo vemos en los libros de historia, lo que ha hecho la institución en Cuba, si lo hace correctamente, usted va a lavar el honor de esa masonería que ha sido mancillada por esta dictadura atroz. Pues hasta aquí la intervención que tiene que ver con el tema esta revista no habla para nada de lo que está pasando con José Daniel, con su familia y con el resto de presos políticos en Cuba. Es una masonería indiferente que cuando usted lea esta revista, que es una revista recientemente publicada, ya hablé de ella, del Supremo, cuando la lea de aquí a 20 años va a pensar que no pasaba nada y que José Daniel no existía, porque claro, en la mentalidad de un sinvergüenza como Viña, que solamente sirve como válvula de escape a esa masonería indiferente y vergonzosa que se hace en Cuba y en crisis, en la mentalidad de él, José Daniel no es masón, porque al no estar afiliado a su madre logia por razones obvias, porque está entregado a una causa que no le permite ni siquiera tiempo a ir a una logia, porque está encarcelado, sale de la Primavera Negra, le inventan otro delito, ahora lo vuelven a encarcelar injustamente, en fin, va de una cárcel en otra, de un gulag a otro. Para usted no es masón, porque usted olvida que la masonería es una orden iniciática, que una vez que usted recibe la luz y pasa la ceremonia, usted va a transferir, toda su vida va a ser masón. Eso no se lo puede quitar más nadie que no sea el gran arquitecto del universo. Pues nada, vamos a una pausa breve y vamos a pasar ya al tema de hoy, que no quiero extender más esto. Por favor, presten atención y no se vayan, porque ahora les voy a hablar de la historia no contada, la historia que está en varios libros de este evento que protagonizó la masonería para salvarle el pellejo, entre tantas veces que se le salvó la vida a este sátrapa que nos hubiera ahorrado mucha historia tétrica en Cuba, y le salvó el pellejo al dictador wannabe que después fue Fidel Castro Ruz en Santiago de Cuba. No se vayan y enseguida regresamos.
Pues nada, muchas gracias por los comentarios. Estoy muy de acuerdo contigo, mi hermano David. Sí, es así, es lamentable y no es una falta de respeto, es solamente describir la realidad de la masonería en Cuba. Ese comentario es así y yo doy fe de ello. Orly, mi hermano, así lo veo, mi querido amigo David Mederos. Para mí usted es más masón que muchos que conozco. Así es, porque su corazón es más limpio que el de muchos, mis respetos. Hay personas que sin ser iniciadas son masón porque para ser una persona de bien, una persona con principios, con moral, hacer lo correcto es muy difícil en todas las circunstancias. Hacer siempre lo malo, lo incorrecto es muy tentador, porque es así, es la vida del ser humano. Requiere de mucha autocontrol, de muchos principios para hacer lo correcto. Ser masón no es fácil. Ser funcionario de la actual masonería en Cuba no es fácil. Pero yo siempre les digo, el que tenga el ego para sentarse en esos puestos de dirigencia y representar a un grupo de hombres que pertenecen a una institución, que la institución orgánica de la moralidad en una sociedad tiene que tener la valentía y el honor para representar. Si no quiere estar al nivel, considera que por razones particulares no tiene vamos, no iba a decir los pantalones, pero quiero ser más condescendiente y yo diría, si no tiene las circunstancias y las condiciones para enfrentarlo y para hacerlo, apártese y dele paso a un masón que verdaderamente quiera jugar su papel en la historia. Basta ya de que la masonería sea vista como los cobardes que hoy somos, como los ladrones que hoy forman parte de la Gran Logia de Cuba, como los corruptos que son, como los entregados y cómplices a la dictadura. Cada día que ustedes callan como institución es un día que dejan pasar para limpiar la imagen de esa institución que tanto y tanta historia nos ha costado poner, donde el cubano la veía como la institución que más aportó a la historia, a la independencia, a la libertad y el progreso de Cuba.